Hola mis amigos de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es una inmensa bendición y un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos de reflexión, de crecimiento en la fe y sobre todo de amistad, una amistad bonita, una amistad centrada en Cristo, que es la fuente de toda verdadera amistad. Nos llama a tener una amistad con Dios, tener a Dios como el gran amigo, el amigo que nunca falla. Y hoy pues tenemos un programa muy especial por ser un día muy especial. Pero como siempre hago un pequeño preámbulo para darle las gracias. Yo creo que mi mamá y mi papá, los dos, me decían que uno podía hacer muchas cosas en la vida, pero no mal agradecido. Y yo le agradezco muchísimo que ustedes no cambien el canal. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil. Uno tiene un aparatito en la mano, no hay que ni que levantarse. O sea, ¡pran! Y cambia. Y el que ustedes estén conmigo una hora y me dejen poder entrar en sus hogares y estar compartiendo, pues verdaderamente para mí es una bendición, es un privilegio y algo que yo no voy a pasar nunca por alto. Por eso me tomo este tiempo para darle las gracias por dejarme entrar en sus hogares. Porque me abren la puerta y no más o menos un poquito, sino me abren la puerta de par en par y me invitan a entrar en su casa con esa frase tan bonita, tan latinoamericana: mi casa es tu casa. Y el que ustedes estén conmigo en el programa y que me lo hacen saber, gracias por todos los mensajes de texto, por todas las cartas, por las llamadas. Les agradezco mucho y sus comentarios. Créanme que no pasan por alto. A veces me demoro un poquito quizás en contestar cuando me piden algo, pero son muchas personas. Yo soy solo aquí en la parroquia y más en este momento un poco difícil, pero trato, y sobre todo si estén seguros de que los tengo muy presentes en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones. Para mí, mi gente de Mientras el Mundo Gira es para mí mi parroquia extendida. Yo no hago diferencia entre la gente aquí físicamente de la parroquia, en la jurisdicción de esta comunidad de fe que es Santa Bernardita, y ustedes, porque para mí es parte de lo mismo, lo único que es una parroquia extendida en el tiempo, pero que no tiene fronteras. Y eso pues es mucho porque es un privilegio, un sacerdote con una parroquia muy, muy grande. Así que gracias por estar ahí. Sé que rezan por mí, yo se los agradezco mucho. Ninguna oración es suficiente porque para poder estar hoy en pie compartiendo, haciendo todo esto, atendiendo a la gente con todo esto de la mascarilla y la distancia física y el peligro en que uno está constante, porque este virus es un virus muy contagioso y uno siempre está como la espada de Damocles, la tiene en la cabeza y podré y no, y como les decía, no caer víctimas de la fobia, de un miedo incontrolable, no, sino que podamos controlar cualquier miedo que venga a nosotros y confiar en Dios, confiar en Dios. Yo creo que todos nosotros que somos herederos de esta tradición tan bonita que nos legó Sor Faustina, esa devoción, y más que devoción, ese conocimiento de que nuestro Dios es un Dios misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, no nos va a dejar. Y hay que confiar en Dios. Y la confianza atempera el miedo, lo atempera. Es decir, podemos tener miedo, como expliqué en un programa, pero moderado y controlado, no que me controle y me descontrole de tal manera que yo no tenga ya ningún control sobre esto y soy víctima de todo esto. No, porque el confiar en Dios atempera, controla, me ayuda para poner todo en una perspectiva divina. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por lo tanto, todo esto hace que todos nosotros, ustedes y yo, podamos seguir adelante viviendo un día a la vez. Por eso termino diciendo que yo les agradezco mucho sus oraciones, síganlas teniendo porque las necesito. Todos los pastores que estamos tratando de dar el máximo en un momento como este, que a veces uno camina un poquito para adelante y de pronto piensa como todo esto va para adelante y va para atrás y uno dice, ¿cuándo esto se acabará?
Pero acuérdense que todo tiene su término. Y con fe, yo creo que un día estaremos aquí dándole gracias al Altísimo porque cesó la pandemia. Esa frase, cesó la pandemia, yo espero con el favor de Dios poderla compartir con ustedes y unirnos en acción de gracia a un Dios que una vez más nos puso en una prueba o permitió una prueba, pero también nos sacó de ese momento desagradable y nos dijo, sigan caminando y aprendan de todo lo caminado hasta ahora. Pero todo eso llegará. Hasta ahora yo les agradezco y nos sostenemos el uno al otro con la oración, con el esfuerzo, con la reflexión, que por eso yo les decía que yo hice este pequeño set, ¿no? Y una vez más, usted dirá, ¿vuelve otra vez con lo mismo? Sí, otra vez. Agradecerle a toda la gerencia de WTN por haberme permitido desde aquí, desde este humilde set. Y también quiero agradecerle muchísimo a las personas que han hecho esto posible, que aunque no lo crean, son 2 personas. Mi camarógrafo y director de piso, todo lo que yo tengo en WTN es una persona, es Ángel, y Tania, que es la persona que ha coordinado para que todo esto se dé, y algunas personas, un sacristán, Agustín, que ha ayudado a poner todo esto en su lugar, dentro de todo lo que se puede. Pero lo importante para mí era poder tener un contacto con ustedes, porque creo que ahora más que nunca necesitamos tener ese complemento, yo contigo y tú conmigo, y juntos, como digo en la oración, por el mundo. Así que con este preámbulo comenzamos hoy y verán por qué he hecho tanta hincapié, porque todo esto tiene que ver con la caridad, con el amor incondicional de Dios. Pero hablaremos de eso inmediatamente, pero ahora vamos a empezar como siempre lo hacemos con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Bernier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy, como les acabo de decir, vamos a tener un programa muy bonito y sobre todo muy mariano, porque hoy es 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen María, la natividad de la Santísima Virgen María, y coincide también con la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba. Quisiera comenzar, vamos a comenzar con la natividad de la Virgen, ¿no? Porque muchas veces en América Latina, los que son cubanos o tienen una devoción a la Virgen bajo esa advocación tan linda, ¿no? Madre de la Caridad, Madre del Amor Perfecto, pues a veces como sombrea un poco la fiesta en el calendario litúrgico para toda la iglesia, que es la Natividad de la Santísima Virgen María. Sobre esto se ha escrito mucho y hay mucha tela para cortar, porque con el nacimiento de María, según la tradición, nos los da desde el siglo II después de Cristo, de Joaquín y Ana, como yo creo que lo dije anteriormente o lo dije aquí en la parroquia, la tradición es muy importante en la vida de nosotros como cristianos católicos. Es uno de esos temas que trae un distanciamiento entre el cristiano católico y el cristiano no católico. Hay unos temas que desgraciadamente nos dividen, que gracias a Dios el movimiento ecuménico ha hecho mucho y estamos mucho más cerca ahora de lo que estábamos, por ejemplo, hace 100 años
o 50 años. Ha habido un acercamiento muy positivo y muy bonito, que habla de que estamos en el camino y estamos siendo dóciles al Espíritu Santo. Se conoce como el movimiento ecuménico. Pues bien, una de las cosas que a nosotros nos separa es la tradición. Para los cristianos no católicos, la mayoría. Hay algunos que están muy cerca de nosotros los católicos, como los ortodoxos griegos, los episcopales, los anglicanos, de ciertos modos también los luteranos. Le dan un espacio también a la tradición, pero no tiene el papel predominante que tiene la tradición con mayúscula, tradición con mayúscula, dentro de la vida católica. Y para nosotros es muy importante porque hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra doctrina que son parte de la revelación. La revelación es el tronco de todo lo que nosotros tenemos y creemos como cristianos católicos. Pero esa tradición tiene como una otra vertiente, que es la tradición, lo que nos ha llegado a nosotros por la tradición oral. La Biblia es la tradición escrita, está ahí. Toda la Biblia es inspiración divina y el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero también hay una tradición oral que es producto de la comunidad primitiva, que nos ha legado documentos escritos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, y que tienen unos escritos maravillosos que iluminan lo que ya nosotros sabemos por la revelación, que la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y parte de esa tradición nos dice a nosotros ya desde el siglo II después de Cristo que la comunidad cristiana, especialmente la comunidad cristiana del Medio Oriente, hubo un momento en el siglo I, II, III, hasta creo que el siglo V, que todo ese mundo del Medio Oriente, que hoy ya prácticamente en un 85-90% es islámico, todo ello era cristiano, católico. Y por eso ustedes ven que las cartas de Pablo a los Efesios, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, son cartas que son países hoy, que Siria, Libia, poco diría yo también por la parte de Irak. Toda esa parte es muy interesante, que muchas eran comunidades cristianas. De las cartas de Pablo, que yo pienso así algo del occidente, es Roma, pero la mayoría y las cartas más, yo diría, contundentes, claro, la carta de los romanos es impactante, porque no hay nada de Pablo que no sea de una gran importancia, pero era todo allá, era increíble. Yo te le diría, me atrevería a decirle que el occidente no tenía el peso de la vivencia cristiana que tenía el Medio Oriente. Las iglesias eran una iglesia fuerte, sólida, con un testimonio de vida impresionante. Bueno, pues de esa tradición, la tradición que viene del Oriente, Medio Oriente, ya desde el siglo II le habían puesto a los padres de la Virgen María Joaquín y Ana. Y ya tenemos entonces que de Joaquín y Ana nace esta mujer, esta niña, agraciada por Dios desde la eternidad, que por los méritos de Cristo, porque acuérdense que en Dios no hay tiempo. A veces nosotros tenemos esta dimensión terrena, ¿verdad? El cronos, ahí viene el cronómetro, todo lo medimos en tiempo, en kilómetros, en metros, en yardas, en segundos, en minutos, en horas, pero porque estamos en una dimensión terrena donde todo se mide. En el caso de Dios, no. Dios vive en la dimensión de eternidad. No existe presente, pasado, futuro, todo es un presente. Claro, para nosotros es un poquito difícil de entender, pero no porque yo no lo entienda es que no exista. Entonces, en el tiempo de Dios, lo que iba a pasar en Cristo y todos los méritos que Cristo nos iba a obtener por su pasión, muerte y resurrección, esos méritos se le aplicaron a la Virgen desde siempre y por los méritos de Cristo, ella es concebida sin pecado original. Por lo tanto, de Joaquín y Ana nace esta niña adornada por Dios,
eh, para ser la madre de Dios. Yo no creo que a alguna gente esto le crea un gran problema, pero si en la Biblia hay tantas concepciones, hay tantas concepciones inesperadas, pensemos la primera, la mujer de Abraham, de ahí para adelante hay varias, entre ellas estamos hablando de la mujer de Abraham y después hablamos de Sara, ¿no? Perdón, de Isabel, cuando la Virgen dice, para que vean que no hay nada imposible para Dios, una mujer mayor. Así que si estas mujeres pudieron, ¿por qué Joaquín y Ana no podían tener a una niña que venía adornada con todas las virtudes y sobre todo llena de gracia? Y lo que está lleno de gracia no tiene pecado. Por lo tanto, ahí viene todo lo que es la Inmaculada Concepción. Pues entonces hoy estamos celebrando el nacimiento de esa niña y con ella comienza toda la obra de la salvación. Para que ustedes vean qué fiesta más linda. Yo no creo, así de quizás pueda haber alguna por ahí, pero sería lindo que una parroquia tuviera el nombre de la Natividad de la Virgen María, porque siempre si le ponen Natividad es por la Natividad de Cristo, ¿no? Hay iglesias que, por ejemplo, vivieron una en la Florida que se llama Nativity, pero Nativity, esa parroquia, es por la Natividad de Jesús. Pero no hay ninguna que tenga la Natividad de la Virgen María, que es la fiesta que hoy se celebra en el calendario litúrgico para toda la Iglesia universal. Y hoy pues nos congratulamos porque nuestra Madre un día nació en el tiempo y en la historia para que fuera la ficha clave de donde todo lo demás se iba a desprender. Aquí empieza todo el misterio de nuestra salvación. Y por eso, nacido de María la Virgen. Pero, al mismo tiempo, la Virgen María nació de Joaquín y Ana. Y hoy, pues, yo tomaría esta celebración para darnos cuenta de que cuando uno nace, tomando el ejemplo del nacimiento de la Virgen María, como ustedes saben, yo siempre trato de ajustarlo al mundo en que vivimos, a ese mundo que gira, para darnos cuenta de que uno nace a este mundo con un propósito, con una misión. María vino con una misión. Dios la prepara para que llevara a cabo la misión de dar a luz al que iba a redimir al mundo con su vida, pasión, muerte y resurrección. Fíjate que la misión de ella entronca con la misión de Cristo. Y yo creo que Cristo a nosotros nos da una misión de ser sus discípulos para que con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestra hechura, nosotros también podamos llevar a cabo la misión por la cual nosotros vinimos a este mundo. Es lastimoso, es muy duro, es muy triste ver tanta gente que vegeta. Ahora mismo, con esta cuestión de la pandemia, que muchas firmas, muchos establecimientos, muchas entidades pues están trabajando virtualmente. Yo tengo mucho temor a que la gente se acostumbre a esta vida de enterramiento, porque el levantarse, el asearse, el vestirse, el tomar el maletín, tomar el vehículo, ir, compartir con la gente en la oficina, en donde usted esté, eso lleva a cabo muchísimos aspectos de nuestra persona que están ausentes cuando yo estoy en mi cuarto, en un despacho, en un pedacito que hice de la casa, con una computadora, paro, voy, entro, me tomo un café, vuelvo para acá. Es que a mí me asusta porque tengo miedo de que veamos que la vida no es solamente el trabajo, sino cómo uno lo realiza, con quién lo realiza, el trabajo como me ennoblece. No es solamente que yo estoy trabajando de mi casa para que acumular las horas y me manden el cheque y la entidad donde laboro pueda seguir produciendo. Creo que en el trabajo hay toda una mística que hoy no vamos a hablar de ella, pero el trabajo ennoblece, el trabajo santifica. Y me pregunto cuántas personas ven esto, porque para algunas personas el trabajar es un mal necesario. Y es una lástima porque
uno cuando uno escoge hacer algo, uno lo debería de pensar para que en esa, yo diría, ejecución que uno va a estar llevando por muchos años, porque si yo me hice sacerdote no fue por un día, y si yo me casé no fue para un día, y si yo me hice médico no fue para un día, y si yo soy camarógrafo no es para un día. Son cosas que uno asume y prácticamente es para toda la vida, mientras uno tenga vida y uno tenga las habilidades. Entonces, yo me pregunto si hay un momento en que uno no lo ve como un peso, ay, estoy tan cansado de hacer lo mismo. Esto como que usted no se dio cuenta cuando usted escogió eso. O sea, cuando usted decidió estudiar eso, cuando usted decidió trabajar en eso. Y de ahí viene muchas veces la mala calidad del servicio, porque una persona que cuando te está haciendo un servicio está amargado, te trata mal, esa es la persona que está aborrecida con lo que está haciendo y no se está dando cuenta que está llevando a cabo un plan de Dios sobre ella, ¿no? Porque ¿cómo yo me santifico durante el día? Yo me santifico durante el día en lo que hago en el diario vivir. La ama de casa limpiando la casa, lavando la ropa, haciendo la comida, manteniendo su hogar, llevando al niño a la escuela. Eso es. Que está en la oficina por los papeles, contestando mensajes, contestando una llamada, ayudando a un compañero, el médico con sus pacientes, el sacerdote con sus feligreses, el plomero con todos los problemas que se puedan presentar en hogares y en establecimientos. Y porque acuérdense lo que yo les dije, la santidad no es lo que muchas veces uno pretende. La santidad es muy sencillo, es hacer extraordinariamente lo ordinario. Y por eso en la vida de la Virgen María nosotros vamos a ver una mujer de aldea, yendo a llevar algo al pozo, cocinando, atendiendo a su familia cuando la tuvo, que era su hijo, era José, tiene que haber sido una ama de casa espectacular. Y allí cada uno tenía su papel. Ella tenía el suyo, José tenía el suyo, este hombre extraordinario que tiene y mantenía su casa. Yo creo que a veces como uno ve el nacimiento y los ve como si fueran unos pobretones. Yo nunca he estado de acuerdo con esa visión. No digo que fueran burgueses y que tuvieran lujos, pero era una casa normal en una aldea, en la aldea de Nazaret. Pero me imagino que tiene que haber estado pulcrísima todo en su lugar. La ropa, que ellos tenían ropa, tenían túnicas, tenían mantos, hay que lavarlos. Y más en un lugar donde hay tanto polvo, donde hay tanta arena. Las camitas, tenerlas limpias, había tendederas. Y en un lugarcito de ese lugar, José tenía su taller donde Cristo va a aprender a ganarse el pan de cada día. Todo esto, y quien lo estaba llevando era la Virgen María. Y uno, claro, como le hemos puesto en el altar y le ponemos corona y la ponemos tan linda, pero en un momento dado, la Virgen María es una ama de casa. Hay una imagen que aquí la tenemos en la Pequeña Flor, que es la librería de la parroquia, y me da mucha pena porque creo que hay 2 o 3 imágenes nada más, y yo siempre le pregunto al muchacho, al gerente, y nadie la compra, y es una lástima porque es la Virgen María con una escoba, es María obrera, María ama de casa. Y digo, qué linda imagen, porque a veces nos encanta la Virgen, está tan linda, la Madonna tipo italiana, pero María tiene que haber sido una mujer muy linda, de una piel muy linda, tipo olivo, con ese color tan lindo de la gente de los países del Medio Oriente, un pelo negro, una mujer espectacular, y una mujer que ojalá hubiéramos comido el pan que coció María, ¿no? Y las salsas y las cosas que comían ellos. Eso. Y ella nace para darnos a nosotros no solamente a Jesús, sino para decirnos cómo se vive la vida. Y la vida se vive haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces creemos que es algo wow. No, la voluntad de Dios es hacer todo lo ordinario, que a veces es bien ordinario, pero extraordinariamente, porque lo hacemos para la mayor gloria de Dios.
para Dios nada es poco. Para Dios todo siempre tiene importancia. Y para la Virgen toda su vida tenía importancia porque con toda su vida proclamaba lo que ella había dicho. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con más de tu programa de siempre mientras el mundo gira. Bueno, mis amigos, aquí de nuevo con ustedes y como siempre siguiendo esta tradición que es, pero de raíz con este programa, es siempre el texto que fundamente todo lo que estamos comentando. No es que sea el único, pero el que yo escojo para que después usted solo o en comunidad o con su esposa, con su esposo, con sus hijos o muchos de ustedes que tienen ahora virtualmente como una especie de grupos de meditación, de reflexión, grupos de matrimonio, bueno, diferentes expresiones apostólicas, pues tengan también un texto que les ayude para acomodar el pie y poder entonces comenzar con comentar, reflexionar y después hacerlo todo oración. Cuando estoy hablando de la caridad, y me imagino ustedes que inmediatamente usted va a decir, bueno, el Padre nos va a leer de Corintios capítulo 13, pero no, en esta ocasión, porque acuérdense que el programa tiene un tema, que es la caridad cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque hoy, como les dije al principio, estamos celebrando la Natividad de la Santísima Virgen María, pero también la fiesta patronal de Cuba, que es Nuestra Señora de la Caridad, que inmediatamente les voy a explicar un poquito de todo esto. Pero el texto que voy a compartir con ustedes es de la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Es un texto muy bonito, es una carta bastante breve. Tiene 5 capítulos, es una carta muy cortita, pero muy, muy hermosa. Y dice así, está hablando versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. El tema del programa de hoy. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Aquí está hablando ya del efecto de lo que es verdaderamente la caridad. Como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Muy importante, el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios les da. Es decir, si lo va a hacer, por favor, hágalo bien. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por siempre, así sea. Como ven, la caridad es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Y aquí, entonces voy a entrar ya en el tema de la caridad, porque hoy estamos hablando de la Virgen de la Caridad. Y quisiera comenzar este segmento saludando a toda la iglesia cubana, tanto en sus pastores como en sus feligreses. Tengo personas muy queridas. Este fue el país donde yo nací.
Ya ustedes saben un poquito de la historia, haciendo un poquito de memoria. Uno muchas veces no vive en el país que uno nació. Yo nací allí, mis padres son de allí, a mis abuelos es otra cosa. Mis abuelos son españoles, mi abuela materna era francesa, no la conocí. O sea que tengo un poquito de todo. Y mis padres fueron cubanos, criollos, pero fue muy poquito tiempo. Pero si bien no viví en Cuba, porque 11 años nada, la vida ha sido muy generosa para que yo pudiera, las veces que visité a mi papá, que estuvo pobre, él estuvo preso en un momento dado, todo esto a mí se me ocultó, yo no lo supe hasta después, bastante adulto ya, porque acuérdense que fue un momento en que Cuba cerró, prácticamente se cerró. Llamar a Cuba era una odisea, había que estar al lado de un teléfono, pero horas para que entrara la llamada y siempre todo era un poco, porque todavía hoy uno no puede hablar de todo por los teléfonos, porque todo está controlado absolutamente, pero yo, como les dije anteriormente, a mí no me gusta repetir, pero para que tenga un poquito de memoria, yo salí de Cuba en el 1961 y no volví a ver a mi papá en el 80. Es decir, yo 30 y pico de años. O sea, mi papá deja un niño y ve a un hombre hecho y derecho. Eso no se me olvida porque cuando yo llegué al aeropuerto, que me fueron a buscar unos familiares, pues yo digo, ¿está papi? Dice, está en el carro. Digo, pero está enfermo. Dice, no, es que, pobrecito, tiene tanto temblor, le tiemblan tanto las rodillas que no se puede poner de pie. Y no era por enfermedad, aquello fue un encuentro, ustedes se pueden imaginar. Y entonces, pues, cuando ya yo puedo, pues yo me encargo tanto en cuanto uno se puede cargar en Cuba. Acuérdense que eso no es, tú puedes, porque los que aunque yo soy naturalizado hace muchos años ya en Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos, el gobierno cubano no reconoce esa ciudadanía y para ellos todavía yo soy cubano. Por lo tanto, si yo voy a Cuba, no sé, ahora habrá cambiado un poco, la verdad no sé, porque ya hace muchos años que no voy, pero había que sacar, teniendo yo mi pasaporte americano, tenía que sacar un pasaporte cubano que cuesta un dineral y arriba de eso una visa, o sea, que es dinero y dinero y dinero. Y entonces, y que el pasaporte te sirve por meses, no como los otros que te duran 5 años, 10 años. Por lo tanto, es una odisea. Pero cuando uno llega, me pasó porque una vez fui con 2 o 3 veces, fui con un grupo aquí de la parroquia en misión, no de vacaciones, en misión a una diócesis de Cuba, que fue una experiencia muy hermosa, fuerte, pero de esas de bendición, en la diócesis de Santa Clara, con esa iglesia, que le mando un abrazo grande al obispo, al pastor, que lo considero una persona cercana, lo considera un hombre de Dios y que un respeto grande, una admiración, una labor muy linda, y me siento que soy amigo de él, o sea, que nos tenemos un respeto mutuo y yo me siento cómodo para compartir como sacerdote, claro, él como obispo, yo como presbítero. Y le mando un saludo a él y a todo el equipo de esa gente linda que trabaja allí. Pero también a mucha gente de Cuba que la he conocido en esos pequeñitos viajes que eran una semana, 10 días. Y les digo que una de las veces que fui con el coro, todos ellos son nacidos en Puerto Rico. Y yo, como estaba en la fila, cuando llegué, presento mi pasaporte y dice, Cuba, no. Le presenté mi pasaporte americano. Y me dice, cubano, usted va por allá porque usted es ciudadano cubano. Te tratan diferente. No voy a entrar en particularidades, pero te tratan diferente. Pero así todo, pues fui y pude, yo diría, no gustar, porque la palabra gustar para mí es una palabra muy positiva, sino experimentar lo que experimenta un pueblo, o sea, las colas, las escaseces. Claro, yo llevaba moneda extranjera, que eso abre muchas puertas en Cuba, porque en Cuba, si usted tiene dólares o euros, tiene todo un acceso a un tipo de vida que la persona que está en Cuba no puede. Pero fue muy bueno porque yo conozco la Cuba del habitante ordinario, del día a día.
No fui a hoteles, no fui a lugares exquisitos, turísticos, no. Con la gente del pueblo cogí autobuses, los famosos camellos, todo eso que tiene que ver con Cuba. Y a ellos les quiero mandar ese abrazo. Me parece que es un pueblo muy sufrido, tiene la dictadura más grande que tiene América Latina. Yo creo que creo que de un país occidental, o sea, son 62 años que dos personas rigen el destino de un país. Primero fue el hermano mayor y después le ha seguido su hermano, que aunque tienen un presidente, pero todo el mundo le responde al partido y Raúl Castro es el presidente del Partido Comunista Cubano. Por lo tanto, es el mismo perro con diferente collar. Y la Virgen de la Caridad, a pesar de toda la tragedia, porque el que no quiere aceptarlo, un país que tiene miles y miles y miles de personas fuera, que es como una hemorragia, porque dicho por todos los sociólogos, el joven cubano, más o menos averaje, lo que tiene en su mente es irse, o por lo menos buscar un trabajo en el exterior que le permita vivir un buen tiempo fuera, aunque venga, pero fuera, o sea, quedarse, producir, desarrollarse en Cuba, no. Por lo tanto, es un país que se desangra. Claro, porque la persona no tiene ningún tipo de desarrollo. Pero hablo de esto porque el pueblo cubano ha tenido siempre, desde la guerra de independencia, los mambises llevaban en las banderas la Virgen de la Caridad. O sea que está muy arraigada a la historia de lo que es Cuba. Y tiene toda la devoción a esta virgencita tan linda, con una historia muy linda de los famosos 3 pescadores que encontraron. Parece que ha vivido una tormenta. Esto en el Caribe es normal. Estas tormentas, que es, como le decía una vez, pueden ser tormentas tropicales que se convierten en ciclones, que se convierten en huracanes. Pues parece que había habido una tormenta. Ellos iban a buscar sal. Acuérdense que este es un momento que no hay refrigeración y la sal era quizás más importante que el oro, porque muchas cosas para poderse preservar había que salarlas. El que tuviera sal tenía una buena entrada de dinero. Y van hacia las minas de sal en la bahía de Nipe, en la provincia oriental de Cuba, y ven en una tablita flotando una imagencita. Y al principio no podían destacar bien, hasta que entonces se acercan y ven esta imagencita y en la tablita estaba escrito: yo soy la Virgen de la Caridad. Cogieron esa virgencita, se la llevaron y entonces hicieron como una capillita ahí cerca del pueblo de la bahía de Nipe, y la virgencita empieza a desaparecer. Y hay una niñita que nunca se habla de Apolinar, que ella la pudo, la niñita empieza a decir que la Virgen quería un lugar. La cuestión es que la Virgen empieza a aparecer en un lugar que habían unas minas de cobre. Y allí pues entonces ya pensaron que ella quiere estar aquí y se hace el santuario del cobre. ¿Dónde está? Se han hecho muchos arreglos, hay una casa de retiro, en un momento dado hubo un seminario muy importante y de ahí viene el nombre, parte del nombre que se le ha agregado, pero yo siempre hago la distinción. El nombre de la advocación es Nuestra Señora de la Caridad. Le ponen del cobre porque es del santuario del cobre, como pasa con Lourdes. La señora que se aparece en la gruta de Mazabel en Lourdes, no es la Virgen de Lourdes, es la Inmaculada Concepción, que es el nombre que ella le da a Bernardita. Cuando la Bernardita trae el recado de su párroco que quiere saber quién es ella, mirando hacia el cielo dice: yo soy la Inmaculada Concepción. No existe la Virgen de Lourdes, sino una señora del cielo, la Madre de Dios, nuestra Madre, que se aparece en Lourdes. Bueno, pues en Cuba pasa algo parecido. La Virgen se aparece en la bahía de Nipe, sobre esta tabla, y donde dice: yo soy la Virgen de la Caridad. Pero como su santuario
y un deseo implícito de estar allí, pues entonces la gente le agregó del cobre, del santuario del cobre, y la gente la llama la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero vamos a centrarnos en su nombre, en su advocación, que es la Virgen del verdadero amor, la Virgen de la Caridad del Cobre. Y esto, fíjense, yo me he puesto a darle muchas vueltas, porque si lo que falta en Cuba es precisamente esto, ¿no? Este amor de Corintios 13, que es generoso, que no guarda rencor, que no es envidioso. Y desgraciadamente por 62 años, lo que Cuba ha recibido, lo que han alimentado a este pueblo es de todo este lenguaje, que es un lenguaje sumamente violento, de agresión, de condena, de miedo, es todo eso. O sea, que la mentalidad de ya varias generaciones, imagínense, 61 años, 62 casi, ha sido formada en que si el imperialismo, que si esto, que si nos ataca. O sea, todo este carácter, además de un pueblo de sobrevivencia. Y qué increíble que la devoción a la Virgen de la Caridad es lo único que no han podido tocar. Cerraron iglesias, hicieron cosas, pero al santuario del cobre no llegaron. Y cuando uno entra allí, es como si uno estuviera en otro mundo dentro de Cuba, porque allí hay medallas. Acuérdense que Cuba se metió en una guerra horrible en Angola, donde murieron cubanos. Eso es un capítulo que a lo mejor usted ni sabe de eso. Eso es como, de eso no se habla. Jóvenes que los mandaron, era como carne de caballo para allá. Las madres que quedaron sin hijos nunca volvieron, porque no solamente estos muchachos fueron a luchar imagínense usted, de Cuba a Angola, al África, sino que allí, por su mismo, porque esto fue una invasión prácticamente, como ahora Cuba está metida en Venezuela, ¿no? Y allí fue una cosa fuerte, fuerte. Murieron miles y miles de cubanos que nunca, muchos de ellos volvieron a Cuba. Yo en ese momento estaba estudiando en Roma y no se me olvida porque tenía un amigo mío italiano, Roberto Cariotti. Ojalá un día, porque hemos perdido muchachos buenísimos, éramos muy amigos, y él trabajaba en aeropuertos de Roma. Y un día, yo estaba en el seminario, y él me viene y me dice, Willy, me ha pasado algo esta madrugada, porque el aeropuerto de Roma tiene una unión que le da servicio a todas las líneas aéreas, y las firmas es Aeroporti di Roma. Aeropuertos de Roma, ellos le dan servicio. No es como en algunos países que, por ejemplo, América o Iberia o Lufthansa tienen sus empleados. No, allí todos se sirven de esta unión, de esta empresa que le da servicio. Y claro, tienen turno porque están llegando aviones a una hora y a otra hora. Y él venía, porque eso a mí no se me olvida, los romanos son muy supersticiosos y cuando algo les da un poco de miedo, hacen así como una cruz para allá, para allá, ¿no? Y él me dijo, estoy todavía en shock porque tenía el turno de noche madrugada y llegó un jumbo, no me acuerdo la verdad la línea, pero venía del África. Dice, ay, yo me erizo todavía, dice que todo el jumbo, todo, estaba llena de cajas de muertos, que eran muertos de muchachos cubanos soldados que venían de Angola y los llevaban para Cuba para enterrarlos en Cuba. De esto no se habla jamás. Y muchas mamás han puesto exvotos en las paredes del santuario pidiendo por sus hijos y muchas dándole gracias a Dios porque sus hijos pudieron volver, porque muchas madres, esposas perdieron sus hijos y algunos ni volvieron, porque había un elemento muy fuerte en esto. Cuando habían batallas, que fueron batallas pero calientes, muy fuertes, no solamente mataban a los cubanos, sino que los despojaban de las botas, de la ropa, los dejaban desnudos allí. Una cosa muy dura. Estos se han mantenido siempre muy callados. Se conoce como la Guerra de Angola
una de las guerras, porque Cuba estuvo metida en Etiopía, se metió en Nicaragua, está metida en Venezuela. Es un país, Cuba es muy imperialista. Pero de esto no se habla, y no es que esté hablando de política, es que quiero meter esta devoción, porque fíjense, a veces con las devociones pasa como muchas otras cosas en el mundo espiritual, que las desencarnamos. Entonces, claro, nos quedamos en un mundo etéreo muy bonito, pero si un avión aterriza, un día se va a caer porque tiene que coger combustible. Y el combustible que yo cojo como cristiano para tener una oración sólida, una oración con fundamento, una oración que toque el corazón de Dios y atraiga la misericordia de Dios sobre nosotros, es la realidad en que vivimos. Y el pueblo cubano, que tiene a la Virgen como la madre del amor verdadero, la caridad es el amor perfecto, el amor de Dios. Corintios 13, búsquenlo en sus Biblias, no tenemos ahora el tiempo, y esa definición del amor, esa es la caridad. Ahí está. No se engríe, no es rencorosa, todo lo perdona, todo lo soporta. Miren las cualidades. Entonces, uno va a un país donde esto prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque la misma vida es muy dura. Es una vida de sobrevivencia por la carencia que hay de todo. Entonces, en este momento, y a mí me consta, hay una iglesia pujante, una iglesia sólida, la iglesia cubana, una iglesia que con lo poco que tiene hace cosas extraordinarias. Yo, que he tenido algunos conocimientos, los programas de catequesis, de evangelización de familia, la atención a la gente, es impresionante. Hubo un momento, porque todos los años, claro, cuando viene la Virgen de la Caridad se celebra con toda la solemnidad que merece una patrona. Y hubo un año que me fascinó, porque los obispos de Cuba tuvieron esta frase que decía, la caridad nos une. Y era como jugando con la palabra, ¿no? Porque la devoción a la Virgen une a todo el pueblo cubano. Yo creo que hasta, a no ser que sean marxistas, comunistas de estos de ultranza, el que sea comunista, fidelista, yo creo que le da cabida en su corazón a la Virgen de la Caridad. Pero aparte de eso, de la Virgen de la Caridad, es la caridad cristiana la que nos une a nosotros, todos los seres humanos, y más a un cubano con otro. Y hoy es un día que yo levanto mi oración al cielo para que, ojalá, hemos esperado muchos años, pero el pueblo de Israel esperó 40 años, pero llegaron a la tierra prometida. Y el Papa Juan Pablo II, en su visita a Cuba, ya estaba bastante deteriorado, pero dijo una frase todavía muy linda, que dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. No puede ser todo para Cuba, pero cuando Cuba no da un paso, ¿no? Y hace falta todavía derechos humanos, presos políticos, la diversidad de partidos, que este país pueda insertarse en el coro de países libres, que más o menos, yo creo que ninguno somos libres porque todos estamos manipulados, es parte de los gobiernos, su dinámica, pero dentro de todo hay lugares donde usted puede sentirse, donde hay protestas, donde hay reclamaciones, donde la justicia se trata de impartir por igual, que haya sus casos de corrupción, pero en general, no que en un lugar donde usted no puede sacar el pie, porque si usted saca el pie, o usted desaparece o a usted lo desaparece. Entonces, en medio de todo esto, pedirle a Dios que la Virgen de la Caridad pueda hacer nacer como madre en el corazón de los cubanos, los de allá y los de afuera, porque eso es otra cosa. Cuba no solamente es la gente que está allí, porque donde quiera que haya ido un cubano, donde quiera, y hay cubanos hasta en Australia, y al grupo de cubanos que está en Australia, que íbamos pero yo tenía un problema de las rodillas, no pude ir, un viaje muy largo, pero eso está ahí, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y hasta en Australia, donde usted se imagina, y siempre el cubano ha llevado con él a la Virgencita de la Caridad. Y usted dirá, ¿y Cristo? ¿Dónde está la Virgen? Está Cristo. Es imposible conocerla a ella y no conocer a su Hijo, porque la Virgen nos lleva a Cristo, porque ese es el amor verdadero, el amor que María le tiene a Jesús, se lo comunica a sus hijos, para que sus hijos
puedan ser adoradores y seguidores de su Hijo Jesucristo. Y el tener a María en la vida de uno, te ennoblece, te enternece, te va como programando para que tú tengas el encuentro con el amor de los amores. Y aquí es donde viene una verdadera devoción a la Virgen de la Caridad, porque es imposible que yo tenga devoción a la Virgen cuando yo verdaderamente caridad no tengo para con nadie ni para conmigo mismo. Eso es una contradicción en términos. Así que yo hoy mi oración por el pueblo cubano, el de afuera y el de adentro, a todos los obispos, a todos los sacerdotes, compañeros míos, que aunque no nos conocemos, mi respeto y me quito el sombrero, las religiosas, los laicos comprometidos y también aquellos cubanos que no están profesando nada. Algunos están en otras modalidades religiosas, como puede ser la santería y demás, pero que ojalá que puedan un día ver la luz que es Cristo, porque María nos lleva al Señor. Y más la Virgen de la Caridad, que es la madre del amor perfecto. Y como es la madre del amor perfecto, nos quiere dejar en las manos de su Hijo Jesucristo. Bueno, hemos llegado al final de este programa, donde estamos celebrando hoy la caridad. Y cuando usted se da, sin rencores, sin nada, acuérdese, como decía en la carta de Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Acuérdense que usted y Dios tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Acuérdense que queremos saber de ustedes. Escríbanos a mundogira@ewtn.com y pueden también comunicarse conmigo al 787-762-0375 y también mi página de Facebook, que es Padre Willy Peña. A mí me encanta saber de ustedes, los tengo en mis oraciones, pero estaré en la suya. Y que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.